Ya que hablamos de Irene Montero, vamos a centrar ahora el tiro en la ley trans, porque el enfado de la ministra de Igualdad con las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista es tremendo. Dice que toca el corazón de la norma al querer que los niños de 15 y 14 años pasen por un juez antes de poder iniciar ese proceso de transición. Seguimos conociendo más medidas polémicas de esta ley trans y atención a lo que nos va a contar Jorge Prieto ahora, porque parece que en 2 años un menor podría cambiarse de sexo hasta 3 veces diferentes. Así es, Alba. Gracias a Irene Montero y sus políticas, ahora una persona se puede cambiar de sexo en el registro varias veces y en un periodo de tiempo muy corto. Pongamos un ejemplo. Yo, Jorge, me siento mañana mujer. Voy al registro, me cambio de sexo y soy una mujer. 8 meses más tarde vuelvo al registro y digo, hoy me siento hombre. Pues bien, al día siguiente eres hombre. Y no quedando satisfecho, 8 meses después me levanto por la mañana y quiero ser mujer de nuevo. ¿Qué hago? Voy al registro, me cambio de sexo y soy una mujer de nuevo. Y es que la ley de Irene Montero permite cambiar de sexo hasta 3 veces en 2 años. Una ley con la que no se necesitan informes médicos para el cambio y para los menores mayores de 16 años, no hace falta consentimiento paterno. El Consejo de Estado denuncia esta medida tomada por Montero, pero aún así la ministra hace caso omiso y sigue con sus políticas de igualdad. Gracias, Jorge. Y lo peor de estos cambios que puedan decir ahora soy hombre, ahora soy mujer, ya no importa sobre el papel, sino sobre sus propios cuerpos cuando inician ese procedimiento, que es irreversible. Ya, de todos modos, yo iría con cuidado con esas matizaciones, ¿eh? Que me explicaré. Adelante. Puede ser, y no me extrañaría, que la señora Montero ahora se rasgue las vestiduras por las enmiendas del PSOE, porque es la manera de blanquear el resto de la ley. Es decir, en la medida que insista mucho en que las enmiendas se cargan la ley, el foco no se pondrá en la ley, se pondrán las enmiendas. Y entonces nos tragaremos la ley. Y como eso ya ha pasado en España, y pondré un ejemplo que pasó y picó nada más que el PP. Acordaos la última ley del aborto. La última ley del aborto, la batalla fue si las niñas con el permiso paterno a los 16 o no a los 16 años. Y eso fue la zanahoria para colar una cosa que es el derecho al aborto de la mujer. Pero claro, todos empezamos a discutir sobre si los 16 años era muy malo, si mejor que hubiera un juez, si mejor que supieran los padres, si los padres tenían que tal. Y eso era la zanahoria. La gran batalla se hizo así, y de hecho cuando el PP presenta lo que está en el Constitucional con las telarañas de los 12 años, el recurso de anticonstitucionalidad que sigue por ahí esperando, el PP no hace ni puñetero caso, y cuando modifica la ley solo modifica lo de los 16 años, como si el resto fuera aceptable, si el problema está en el resto. O sea, si abortar es matar, mata tanto una de 16 con permiso materno, que una de 16 sin permiso paterno, que una de 25 con permiso de una tía mía. Pero no, hemos picado en eso. Bueno, pues aquí pasará igual, ¿eh? O sea, aquí picaremos con las enmiendas y el grueso del desastre no está en las enmiendas, ni lo que enmiendan, está en el hecho de la puñetera ley, con lo cual yo creo que no nos deben llevar al huerto. Estoy muy de acuerdo, además, yo creo que políticamente es que tenemos un gobierno que es un gobierno trans, constitutivamente es un gobierno trans, porque es un gobierno que también se cambió de sexo al principio de la legislatura. Es decir, es un gobierno que le dijo a los españoles en el contrato electoral unas cosas y luego justamente hizo lo contrario. Recordemos a Pedro Sánchez diciendo que le daba insomnio pensar que Pablo Iglesias podía estar en su gobierno, y Podemos, recordemos diciéndole al periodista que lea mis labios, si quiere se lo digo 3 veces, no, o sea, Bildu, nunca pactaré con Bildu. Recordemos al presidente, en fin, con cantidad de promesas, diciendo, por ejemplo, que agravaría las penas de sedición, y va a hacer justamente lo contrario. Por eso digo que políticamente es un gobierno trans, es decir, que llegó con un sexo al principio y a final de legislatura pues tiene otro completamente, o a mitad de legislatura tiene uno completamente distinto, ¿no? Entonces, vamos, se trata de un engaño brutal. Y todo esto de la ley trans, que estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho José María, etcétera, el tema capital es la autodeterminación de género, es decir, la posibilidad solamente por una declaración de voluntad de que un señor se pueda cambiar de identidad sexual. Bueno, pues eso, vamos, un señor, apenas es un niño, perdón, es un chico de 14 años, y se está discutiendo exclusivamente si con 14 y 16 hace falta autorización judicial. Eso es todo lo que se pueda estudiar. Por cierto, el PNV, Partido Católico y me apilas, con perdón, etcétera, el PNV apoya
apoya las enmiendas de los 9 grupos que han presentado tal, o sea, que están haciendo el cerco al gobierno, apoya todo esto. Con lo cual, Le pasa como a Kennedy, que cuando le preguntaron cómo podía ser presidente de Estados Unidos un católico, dijo, hombre, es que soy tan poco católico que no hay problema. Pues al PNV le pasa igual. Yo antes de que Es democristiano y los democristianos tenían fama de que tenían un problema, que eran muy poco demócratas y muy poco cristianos. Yo antes de que se defienda, porque claro, aquí el Partido Popular sí que está, ¿no?, apoyando esta ley, y antes de que hable en su nombre Ignacio, sí que me gustaría decir que mi opinión, y es que ya no solo estamos llegando a un punto en que es incongruente jurídicamente, ¿no?, porque no se prima esta decisión de autodeterminación, no se respeta la patria potestad de los padres, se permite a niños de 12 años hormonarse sin un consentimiento previo paterno, sino que también estamos cayendo en una incongruencia, diría yo, que hasta científica, ¿no?, porque el hecho de permitir a un niño hacer esto sin el consentimiento de sus padres puede también permitir que no se vean otras patologías que pueda tener, por ejemplo, autismo, por ejemplo, síndrome de Asperger o, por ejemplo, disforia de género, ¿no?, que en muchas ocasiones es eso y nada más que eso, y es una cuestión absolutamente tratable. Pues bien, el hecho de que queden prohibidas, hay que decirlo, ¿no?, las terapias de conversión, el hecho de que no se dé la oportunidad a la persona que quiere, no a una persona obligada, y sea mayor o menor de edad, a alguien que quiere, a un ser humano que quiere decir que tiene una confusión dentro de su cuerpo, que no sabe si es un tema mental o realmente piensa así, lo cual es muy respetable si finalmente piensa así, pero no, es que se prohíbe eso. Entonces, estamos cerrando la puerta a una serie de patologías que sí que pueden ser reales, ¿no? Y me reitero, la cuestión del autismo, del síndrome de Asperger, bueno, pues ahí sin duda se produce una incongruencia ya no jurídica, sino con la realidad, y eso es lo verdaderamente grave. Ignacio. Bueno, si leemos la ley trans, podemos ver que, a diferencia de todas las leyes anteriores del Ministerio de Igualdad, esta jurídicamente viene mucho mejor, viene mucho más armada que las anteriores, precisamente porque lo que están intentando es blindar sus postulados políticos, que son los que dan lugar a esta ley. Es una ley cargada de sectarismo, cargada de ideología, y mencionábamos uno de los puntos que a mí en concreto y al Partido Popular nos parece más preocupante, y es permitir que menores de edad puedan tomar decisiones trascendentales sobre su vida sin la participación, el acompañamiento y la opinión de sus familias. Llegamos al absurdo en el que vamos a poder ver a menores que pueden decidir sobre esos aspectos que son absolutamente definitorios de la identidad y de cómo uno actúa en su comunidad social, sin que, por ejemplo, luego se le permita tener carnet de conducir, o que sin que pueda ir a una excursión escolar sin la autorización de sus padres. Eso sí, para cambiarse de género, eso sí que van a poder hacerlo. Bueno, yo creo que es absolutamente aberrante desde el punto de vista político, y habrá que poner todas las herramientas para intentar evitar que esto, que es una ideología muy concreta de extrema izquierda, acabe permeando en la sociedad. De extrema izquierda, yo me alegro de las palabras que acabas de decir, Ignacio, porque la cuestión de la libre determinación de género, como bien sabes, proviene del 2016 de nada menos que Cristina Cifuentes. Por tanto, es una cuestión del Partido Popular. Pero y para esto mí, concreto, hay que ponerlo sobre cuando la hablo mesa. de extrema izquierda me refiero sobre todo al hecho de que esos menores puedan no contar con la familia. Bueno, es que la Podemos y la extrema izquierda de este país está en contra de la familia, y no solamente en postulados generales, sino también en acciones concretas, como, por ejemplo, que una menor pueda abortar sin el acompañamiento y, como decía también, la participación y la opinión de su familia, o que también un menor pueda cambiar el género. A mí eso es lo que me parece de absoluta extrema izquierda, porque en la raíz de todo, en la raíz absolutamente de todo, se encuentra la búsqueda de la destrucción de la familia como elemento vertebrador de la sociedad.